Pero, marica, te está grabando tu pantalla, ¿no? ¿Listo? Hola Ana María, hola Sebastián, hola María Alejandra, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Juanca. Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, todo muy bien acá y como ya aprendimos, como ya empezamos neonatología, vamos a aprender de actuación neonatal. ¿Y tú? Genial. Bien, bien, piloteando la cirugía, pero bien, ahí vamos, tratando de aprender lo suficiente. No sé si les parezca, esperamos, no sé, cuánto tiempo esperamos para la charla, 5, 6, 7 minutos, no sé, que los expositores me digan. Y pues esperemos a que haya un poco de aforo y miramos. Perfecto, listo, entonces quedo pendiente.
Buenas noches a todos. Estamos esperando que haya un poco más de compañeros que se quieran unir a nuestra charla y dentro de poco comenzamos. Pero gracias por su asistencia, gracias por su puntualidad y pues esperemos que disfruten mucho nuestra charla.
Bueno, entonces, buenas tardes. Siendo las 6:40, vamos a dar inicio a la charla. El día de hoy tenemos la adaptación neonatal. Quien nos la va a dar es la doctora Karen Baez Sanabria y el estudiante de séptimo semestre de medicina, Sebastián Rueda Navarro. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias por la charla. El escenario es todo suyo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por hacer parte en esta ocasión de esta charla, que vamos a hablarles de adaptación neonatal. Como ya comentaron, soy Sebastián Rueda, estudiante de séptimo semestre, y mi compañera Alejandra Báez Sanabria, médica de la Universidad de Boyacá. Entonces, el contenido que vamos a tener, inicialmente vamos a comenzar con unos aspectos de fisiología neonatal, luego vamos a hablar de epidemiología, de mortalidad y natalidad, generalmente acá en Colombia. Luego vamos a pasar por los cuidados inmediatos al neonato, luego cuidados mediatos del neonato y por último vamos a hablar sobre la clasificación IEPI de los riesgos al nacer. Entonces, inicialmente de fisiología fetal y neonatal temprana vamos a hablar de dos aspectos importantes porque son muchos. Uno va a ser la circulación y lo otro va a ser el metabolismo. Entonces, pues, frente a la circulación, tenemos aquí primero las funciones de la unidad materno-placento-fetal, entendiendo la placenta como un órgano que va a permitir el transporte de nutrientes y productos metabólicos fetales. También va a liberar hormonas y enzimas al torrente sanguíneo de la madre, y pues esto va a permitir que haya este intercambio de nutrientes para el bebé. Es importante recalcar que aunque la placenta es de origen fetal, va a tener una dependencia casi que completamente por la sangre materna para su nutrición. Aquí pues podemos ver un lapso de la evolución del desarrollo del embrión hasta el recién nacido, y acá abajo podemos ver pues cambios fisiológicos que van a alterar la perfusión de la placentaria. Uno de estos pues va a ser la caída de la presión arterial materna, que esto va a ocasionar un aumento del volumen plasmático que va a mejorar la perfusión de la placenta. El otro va a ser un aumento de la tasa de contracciones rítmicas uterinas. Esto va a beneficiar pues la perfusión de la placenta, pero sin embargo van a haber unas contracciones tetánicas que se pueden producir en el trabajo de parto que pueden ser perjudiciales para la circulación fetal y placentaria, ya que no, o sea, esas contracciones continuas van a impedir que haya un flujo normal hacia el feto y produzca hipoxia en el feto. Y por último, tenemos un aumento en la frecuencia cardíaca del feto, que esto va a permitir que se expandan las vellosidades durante la sístole, pero de todos modos no va a ayudar a una transferencia circulatoria importante para el feto y la placenta. Ya frente a la función circulatoria, tenemos que saber que el corazón humano empieza a latir 4 semanas después de que se da la fecundación, y aquí vamos a hablar de dos circulaciones importantes. Una de ellas es la circulación útero-placentaria y la otra es la feto-placentaria. La circulación útero-placentaria va a tener un flujo sanguíneo neto que va a ser de alrededor de 500 a 700 mililitros por minuto, y que en casi su totalidad va a estar dirigido a los cotiledones de la placenta, mientras que lo otro ya va a estar dirigido hacia el miometrio y el endometrio. También tener en cuenta que la relación de los vasos sanguíneos al final de la gestación va a cambiar, va a ser de 2 a 1, pues teniendo más venas que arterias. Y por último, la circulación fetoplacentaria, que va a tener un flujo sanguíneo de alrededor de 350 a 400 mililitros por minuto en el feto a término. Va a ser un flujo sanguíneo un poco menor a la útero-placentaria, pero es más o menos es igual. Aquí un aspecto que influye también en el llenado de la placenta van a ser las contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones del útero que van a ocurrir generalmente en el último trimestre del embarazo y que son totalmente normales, que pueden ayudar a perfundir la placenta. Entonces, acá tenemos que cuando el útero va a estar relajado, pues va a haber un drenaje sanguíneo a través de las venas maternas, y esto va a permitir que la sangre no se expulse de las lagunas placentarias con cada contracción que se realiza, pero tampoco haya un exceso de flujo sanguíneo durante la relajación. Y ya cuando hay un útero contraído, va a cesar completamente el flujo hacia los cotiledones. Entonces, de forma intermitente, en periodos más o menos de 1 minuto, el flujo materno-placentario puede cesar por completo, y esto en el momento del parto, y esto puede ocasionar lo que les comentaba arriba,
de contracciones tetánicas que produzcan una hipoxia fetal. Entonces, tener en cuenta que los cotiledones es la parte, la parte materna de la placenta, van a ser alrededor de 12 a 15. Ya después, en el momento del nacimiento, va a haber un reajuste circulatorio al nacer. Este reajuste se va a dar principalmente por la respiración, ya que va a permitir que se dé una adaptación inmediata de la circulación pulmonar, ya que en la etapa fetal inicialmente no va a haber una circulación importante hacia los pulmones y tampoco hacia el hígado. Entonces, acá, como podemos ver en este esquema de abajo, la circulación fetal la podemos resumir acá, donde la sangre va a fluir a través del cordón umbilical por la vena umbilical, va a llegar al conducto venoso, y este conducto venoso pues no va a permitir el paso de sangre continuo hacia el hígado, por eso es el escaso flujo de sangre hacia el hígado, y va a seguir por la vena cava inferior y va a penetrar directamente la aurícula derecha, y esta sangre, que va a estar en su mayoría oxigenada, va a pasar directamente a la aurícula izquierda a través del agujero oval. Esta sangre en las cavidades izquierdas va a salir por la aorta y va a perfundir principalmente la cabeza y las extremidades superiores. Ya por el otro lado, la sangre que viene en retorno desde la vena cava superior va a penetrar la aurícula derecha y va a pasar casi que en su totalidad al ventrículo derecho, y de esta a la arteria pulmonar. Pero como la circulación pulmonar es muy escasa, va a pasar a través del conducto arterioso, que va a comunicar la arteria pulmonar con la arteria aorta, y pues así ya se va a completar el ciclo bajando por las arterias umbilicales con la sangre desoxigenada para luego volver a oxigenarse en la circulación fetoplacentaria. Otros de los cambios, de los principales cambios en la circulación fetal que se van a dar tras el nacimiento, en primer lugar va a ser la pérdida del flujo sanguíneo que va a atravesar la placenta. Esto va a hacer que aumente la resistencia vascular al nacer, y también que haya un aumento en la presión de presión arterial de la aorta y de las cavidades izquierdas. Por otro lado, va a haber una disminución de la resistencia pulmonar. Como ya va a empezar la respiración pulmonar, pues se van a expandir los pulmones y va a haber mayor flujo sanguíneo. Y pues esto va a generar que se disminuya la presión arterial pulmonar y también el de las cavidades derechas. Por otro lado, va a haber un cierre del agujero oval, que es el que comunicaba las dos aurículas, y se va a dar por lo mismo que les estaba comentando. Como va a aumentar una presión en las cavidades izquierdas y una disminución de las cavidades derechas, pues la sangre ya no va a pasar de derecha a izquierda, sino que va a intentar pasar de la aurícula izquierda a la derecha, y ese paso va a generar que no se devuelva y que se impida que atraviese la sangre hasta su cierre completo. También se va a dar un cierre del conducto arterioso, por lo mismo, como hay aumento de la presión aórtica y disminución de la presión pulmonar, y la resistencia pulmonar, pues el flujo ya no va a ser pulmonar aórtico, sino al revés. Esto se va a dar en un lapso de horas, esa disminución del flujo, pero de 1 a 8 días es que se va a interrumpir el flujo sanguíneo completamente, y se va a dar así el cierre funcional del conducto arterioso. Este cierre va a significar que tenga una relación con la oxigenación de la sangre. Es por eso que las cavidades izquierdas van a suplir la sangre oxigenada. Y por último, se va a dar el cierre del conducto venoso. Inicialmente, en la etapa fetal, la vena umbilical va a estar conectada con la vena porta, y esto va a impedir que se dé el flujo sanguíneo hacia el hígado. Sin embargo, ya como sucedió con el conducto arterioso, en el momento del nacimiento va a disminuir un poco el flujo sanguíneo, y en un lapso de horas va a haber una contracción de la pared del conducto venoso, y va a hacer que pase directamente a través de la vena porta la sangre hacia el hígado, y ahí va a empezar la irrigación completa al hígado en el momento del nacimiento. Respecto al metabolismo fetal, pues tenemos que tener en cuenta que el feto va a tener como soporte de energía principal la glucosa, que va a ser principalmente pues, producto de la nutrición de la madre, y también va a tener un almacén de grasas y proteínas. Sin embargo,
este aporte de grasas no va a estar dado principalmente por los nutrientes, por la, por la grasa que está en la sangre materna, sino que va a sintetizarla directamente la glucosa. En el metabolismo de unos minerales, como el calcio y el fosfato, iones, perdón, pues se va a dar inicialmente en las últimas 4 semanas del embarazo y esto va a coincidir con en el periodo de osificación y el crecimiento fetal antes del puerperio. Ya por el lado del hierro, vamos a ver que este va a tener una absorción mucho mayor, mucho más rápida que la del calcio y la de los fosfatos y pues va a sintetizarse va a estar encontrado principalmente en la hemoglobina y va a empezar a formarse 3 semanas después de que se da la fecundación. Estos depósitos de hierro van a ser muy importantes después de que nazca el bebé porque o sea, entre más cantidad de hierro que tenga el bebé, pues mayor aporte va a haber después del nacimiento para que se forme la hemoglobina. Ya respecto a la utilización de las vitaminas, esto es muy importante ya que el feto va a necesitar mayor cantidad o igual cantidad de vitaminas que en el adulto, principalmente pues en general todas, pero acá por ejemplo el grupo de las vitaminas del grupo B va a estar la vitamina B12 o la cobalamina y la vitamina B9 o el ácido fólico que van el caso de la vitamina B12 y la del tejido nervioso para el caso de la vitamina B9. En los casos donde hay déficit de vitamina B9, pues vamos a ver que en el momento del nacimiento y durante el desarrollo fetal, pues van a haber defectos en el tubo neural. La vitamina C, por su parte, va pues, a ayudar en la formación del sistema intercelular, principalmente en la formación ósea y del tejido conectivo. La vitamina D también va a ayudar en el crecimiento óseo y al igual que el hierro, los depósitos de vitamina D después del parto y meses después va a ayudar a que se utilice en el recién nacido. La vitamina D por su parte pues va a permitir el desarrollo básico del embrionario y la vitamina K va a ser absorbida, va a ser utilizada en el hígado fetal para la producción de factores de coagulación como el factor 9, la protrombina, entre otros. Entonces, estos depósitos prenatales de vitamina K van a contribuir a evitar hemorragias fetales, principalmente hemorragias cerebrales, que en el momento del parto pueden ser muy importantes ya que la cabeza puede sufrir traumatismos debido a la presión que va a estar, a la que va a estar sometida en el momento de pasar por el canal del parto. Es por eso que se debe realizar una profilaxis con vitamina K. Entonces, ya para pasar acá a lo de adaptación neonatal, pues tenemos que tener en cuenta unas definiciones generales. Una de ellas es pues, el nacimiento vivo, que es el parto de cualquier recién nacido, sin importar la edad gestacional, que tenga evidencia de vida. Estas evidencias de vida pueden darse por los latidos cardíacos, la pulsación del cordón umbilical, movimientos ya sean voluntarios o involuntarios, y también el llanto. Bueno, se entiende por lactante prematuro aquel que ha nacido entre las 20 y las 37 semanas de gestación o 259 días. Entonces, los lactantes prematuros van a tener una alta morbimortalidad perinatal porque pues, es una causa muy importante de los fallecimientos. Ya en el caso del lactante a término, son aquellos que han nacido entre las 37 y las 40 semanas o los 280 días y generalmente van a tener un peso mayor a los 2.500 gramos. Los lactantes a término ya van a tener una madurez pulmonar completa, ya que el surfactante pulmonar se va a empezar a producir desde la semana 34 y pues va a impedir que haya problemas de dificultad respiratoria. Y por último, el lactante postérmino es aquel que ha nacido más allá de las 42 semanas. Y esto puede ocasionar que hayan lactantes de tamaño excesivo o macrosómicos y que también haya una capacidad limitada de la placenta. Esto también, los lactantes postérmino, pues también van a tener una alta tasa de morbimortalidad, principalmente aquellos que han nacido después de las 42 semanas. Entonces, en el momento del nacer, una de las primeras cosas que se deben evaluar son los signos vitales del recién nacido y según el PAHO, pues acá están la tabla con los signos vitales que debemos encontrar normales.
Entonces, frente a la tensión arterial, en los menores de 7 días de nacido tenemos como cifras mínimas en los hombres 63 sistólica y 42 diastólica y máximas de 82 sobre 60. Y en mujeres pues van a tener valores casi similares. Frente a la frecuencia cardíaca vamos a encontrar que los recién nacidos van a tener la frecuencia entre 110 y 160 latidos por minuto y frente a la frecuencia respiratoria de 30 a 60 latidos por minuto. Estos valores van a persistir hasta los 3 meses de edad. Frente a la epidemiología, se hablará de la tasa de natalidad y morbimortalidad perinatal. Entonces, frente a la mortalidad, pues, se tiene que en el lapso de años del 2018 del 2008 al 2018 hubo 8.919 casos anuales de muertes, entendidas como pues, muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, en el 2019 esta tasa ha bajado, o sea, ha estado no ha incrementado y disminuyó en un 11.1% de los casos, teniendo una tasa neta de 15 muertes por cada 1.000 nacidos. Los departamentos donde mayor mortalidad hay en la edad perinatal es en Bichada, en el Chocó, en Vaupés, Buenaventura y La Guajira. Y todos ellos tienen como factor, pues como un denominador, es la pobreza multifactorial y que tampoco tienen servicios de salud adecuados y pues las necesidades básicas están insatisfechas. El mayor número de muertes que encontramos en el periodo fetal, que se da antes del parto, pues va a estar predominantemente en aquellos fetos que no superan los 1.500 gramos, que ya se considera como condiciones de prematurez y también de restricción del crecimiento intrauterino. Esto se va a dar principalmente ya por factores maternos respecto a su salud, como aspectos nutricionales, el tabaquismo, infecciones múltiples, también las edades extremas en las mujeres gestantes. Entonces, pues esto va a ocasionar que no haya un ambiente óptimo en el desarrollo fetal. Aquí en Colombia las principales causas de muerte en general de los recién nacidos va a estar dado principalmente por prematuridad en un 3.6%, luego le va a seguir la asfixia y relacionados a problemas respiratorios en 3.4 muertes por 1.000 nacidos, no era por ciento, perdón. Y otras causas ya que en su sumatoria van a dar un total de 3.9 muertos por cada 1.000 nacidos vivos. Ya respecto a los cuidados inmediatos en la adaptación neonatal, pues tenemos que tener en cuenta que la adaptación neonatal se entiende como ese conjunto de modificaciones, tanto hemodinámicas como respiratorias y metabólicas y de cualquier orden, si hay un éxito en este cuidado, pues va a haber un adecuado paso de la vía prenatal a la vía extracorpórea, ya en el ambiente externo. Entonces, de las primeras cosas que debemos asegurarnos es que haya un buen entorno para que se realice el puerperio, hayan condiciones que propicien este puerperio y también valorar aspectos básicos en el recién nacido. Entonces, en el entorno y condiciones tenemos que tener en cuenta que el parto es un acto íntimo entre la madre y el feto que van a nacer. Y entonces, esto hace que requieran que el entorno favorezca la confianza de la madre, la comodidad y la relajación de la mujer. También tenemos que intentar propiciar que sea un ambiente silencioso, que tenga una luz tenue para que no afecte a la madre ni al bebé, y también que haya un mínimo de profesionales, o sea, que solamente estén los necesarios para poder realizar el puerperio. Y también que se le permita estar a la madre con un acompañante, ya sea el esposo o la madre, etcétera. Una de las cosas que tenemos que también tener en cuenta es buscar que el parto se realice en medios hospitalarios para evitar así complicaciones y situaciones inesperadas que se pueden presentar en la casa o en cualquier otro ambiente. Y esto también va a garantizar que se preste o se garantice una asistencia profesional dada por los médicos ya preparados y por todo el personal de salud, las enfermeras, etcétera. Los aspectos básicos a valorar, inicialmente lo que debemos ver es que el aspecto del recién nacido se vea saludable, que también tenga un color de piel normal. A esto
quiero referirme con que no tenga ni cianosis ni ictericia, que también tenga un ritmo y un patrón respiratorio normales, o sea, que no presente tirajes, no haya aleteo nasal, no haya cianosis peribucal y otros signos de dificultad respiratoria, mientras se instaura durante un lapso, en el lapso entre que nace y unas horas más tarde. Y también que presente una frecuencia cardíaca normal y frecuencia respiratoria normal. Entonces, otra de las cosas que debemos mirar es que no haya presencia de malformaciones que pues impidan también el tránsito intestinal o la alimentación del bebé, y pues esto va a significar que tenga una buena estabilización postnatal si no se llegan a encontrar estas malformaciones. Lo que sigue es el secado y la limpieza de las vías aéreas. Entonces, en el momento que el bebé está en el canal del parto, y ya se saca la cabeza, lo que debemos hacer es limpiarle la cara y la cabeza con una toalla pues tibia y suave, mientras él todavía se encuentra en expulsivo y el tórax y todo el cuerpo está en el canal del parto. Ya lo que vamos a encontrar, la capa por la que va a estar recubierto el bebé, es el verniz caseoso, que es como una capa sebácea blanquecina. Y ya en el caso que se presente una circular de cordón, que es cuando el cordón umbilical se le enrolla a través del cuello, pues tenemos que frenar todos los procedimientos que se piensan realizar, ya que esto es una emergencia para el bebé que puede ocasionar hipoxia o que el bebé no se encuentre bien. Entonces pues toca desenrollarlo y en el caso que no se pueda, realizar un corte con un clampeo en el extremo que está alejado pues, al cordón umbilical. Y ya después de realizar esto se puede continuar con el proceso de secado. Entonces, pues ya cuando sale el bebé se puede utilizar, se puede hacer el secado general como les había comentado, con una toalla tibia y suave. Ya luego se realiza la limpieza de las vías aéreas, que tiene como objetivo mantener permeable la vía aérea, que tampoco haya pues secreciones en la vía aérea y se puedan eliminar, y también haya una disminución en la resistencia de la vía aérea y que tampoco se impida el trabajo respiratorio, y por último que se prevengan complicaciones como el síndrome de aspiración meconial. Esta limpieza de las vías aéreas es muy controvertida hoy en día porque solamente se recomienda en el uso de meconio, en la aspiración de meconio, de sangre de pus, y pues no es como que primordial, o sea, no hay evidencia completa que haya mayor supervivencia en los neonatos que no tienen, no han aspirado pues estas sustancias. Por último, bueno, le sigue el contacto piel con piel, que la resolución aquí en Colombia, la resolución 3280 del 2018, dice que se debe realizar, o sea, es como un derecho para los bebés y tanto para el bebé como para la madre, que tiene como beneficios, pues, mejorar la frecuencia y la duración de la lactancia. También es una fuente de calor porque los bebés al nacer están desprotegidos y no están en el mismo microambiente a nivel fetal, y también va a beneficiar el proceso de vinculación del recién nacido y para su estabilidad cardiorrespiratoria. También los tiempos de duración que debe darse el contacto piel con piel también son muy controvertidos. Sin embargo, se recomienda que no sea menor a 50 minutos, sin que haya ninguna interrupción y sin que haya una complicación en el estado de la madre y el niño. O sea, si la madre y el bebé no tienen ninguna complicación, se debe realizar sin ninguna interrupción. Eso también pues, puede propiciar, ayudar a que se dé la lactancia en el momento inmediato y ya inicie la alimentación del bebé. Esto del contacto piel con piel es algo que se imita en realidad a los animales y los mamíferos, que en el momento del nacer van a necesitar de un hábitat para que puedan sobrevivir. Y este hábitat, en el caso de ellos y en el caso de los humanos, va a ser la madre, que es la que va a permitir y va a garantizar la supervivencia del cuerpo del cuerpo del bebé. Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, entonces continuando con los cuidados inmediatos de los que nos venía hablando Sebastián, lo siguiente que vamos a hacer es la valoración del LABGAT. Esto se hace con el objetivo de cuantificar objetivamente el estado y la vitalidad del recién nacido,
Específicamente esta escala con énfasis en las dos funciones necesarias para el inicio de la respiración espontánea, los cuales son el esfuerzo respiratorio y la hemodinamia, vistos desde la frecuencia cardíaca y el color. Además, también nos ayuda a valorar el funcionamiento del sistema nervioso central mediante la reactividad ante estímulos y el tono muscular. Hay una guía que es la guía recién nacido sano del 2013, en su tópico 3, la recomendación 6, nos dice que en realidad no hay evidencia que valide la escala como un factor pronóstico para los recién nacidos, es decir, no se correlaciona el puntaje de Apgar con los deslances a largo plazo. Sin embargo, tampoco existe ningún riesgo potencial en aplicarla, sino que lo que nos hace es la toma adecuada de decisiones a corto plazo en caso de que en algún momento se necesite pasar a un algoritmo de reanimación neonatal. Entonces, esta escala la vamos a valorar en el primer minuto de vida, posteriormente al quinto minuto de vida, basado en 5 parámetros. Uno es la apariencia, específicamente el color, 0 puntos cuando hay cianosis, 1 punto cuando hay acrocianosis o pues cianosis en extremidades distales, 2 cuando es un color rosado. El segundo aspecto, que es el pulso, medido mediante la frecuencia cardíaca, 1 punto si son menos de 100 latidos por minuto, 2 puntos si son más de 100 latidos por minuto. En cuanto a la G de gestos, esto hace referencia más que todo a la reactividad del neonato ante estímulos. 0 cuando no tiene ninguna gesticulación, 1 cuando hace gestos pequeños y 2 puntos cuando tiene un llanto fuerte. En cuanto a la actividad o el tono muscular, lo vamos a evaluar mediante la flexión y los movimientos de las extremidades del recién nacido, dándole 0 puntos a un recién nacido que está hipotónico, 1 punto cuando hace flexión suelo de brazos, pero son movimientos muy leves, y 2 puntos cuando es un tono muscular y una actividad de extremidades que es vigorosa. En cuanto a la respiración, ahí hacemos más referencia al esfuerzo respiratorio, 0 cuando no hay ninguna actividad de esfuerzo respiratorio, 1 cuando hay un esfuerzo respiratorio leve, pues visto en un recién nacido como un llanto tenue, o 2 cuando es un llanto vigoroso. Entonces vamos a tener que cuando sumamos estos puntajes y tenemos mayor de 7, o de 7 a 10 puntos, vamos a decir que tiene una vitalidad satisfactoria. De 6 puntos a 4 puntos es una dificultad o también llamada depresión neonatal moderada, y de 3 o 0 puntos va a ser una dificultad marcada o depresión neonatal severa. Siguiente, Sebastián. Gracias. Algo importante es que, bueno, como les mencionaba, esto es para valorar vitalidad. Sin embargo, ya cuando estamos ante un recién nacido que tiene dificultad respiratoria, la escala que nos sugiere usar la guía es el test de Silverman-Anderson. Este se va a usar en los neonatos que no tengan factores de riesgo a los 10 minutos de vida, ya que si tiene algún factor de riesgo o alguna complicación, pues lo que seguiremos es el algoritmo de reanimación neonatal, que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, en el test de Silverman-Anderson nos basamos en 5 parámetros que son el aleteo nasal, siendo ausente, mínimo o marcado, el quejido respiratorio siendo ausente, audible sin fonenoscopio, audible sin fonenoscopio, las retracciones intercostales si son ausentes, apenas visibles en el extremo de los arcos intercostales o marcadas en todos los arcos intercostales, si hay retracción external visible o marcada, y la disociación tóraco-abdominal, cuando está sincronizada, 1 punto cuando hay hundimiento del tórax y expansión del abdomen, o 2 puntos cuando es una expansión de ambos, de tórax y abdomen en la inspiración. Vamos a tener que si no tenemos ninguno de estos puntos, pues va a ser un recién nacido sin dificultad respiratoria, de 1 a 3 va a ser una dificultad respiratoria leve, y de 4 a 6 una dificultad respiratoria moderada, mayor de 7 una dificultad respiratoria severa. Bueno, entonces como les comentaba ahorita, esto lo vamos a evaluar en recién nacidos, pues sanos, que tengan algún grado de dificultad respiratoria de los 10 minutos. Sin embargo, hay que tener en cuenta en qué momento pasamos de estar hablando de eso a una reanimación neonatal. Entonces, como nos hablaba Sebastián, después del nacimiento, pues las cosas básicas que hay que hacer es secar al bebé, remover cualquier exceso de humedad, cubrirlo y ir contando el tiempo, que esto más o menos se hace en los primeros 30 segundos, para después evaluar los parámetros básicos del Apgar, que son tono, respiración y frecuencia cardíaca.
Ya en caso de que el bebé esté jadeando o no esté respirando, se debe abrir o adecuar la vía aérea y en caso de que tengamos alguna dificultad respiratoria moderada o grave, se puede dar ventilación con presión positiva, específicamente 5 respiraciones con AMBU, y ahí hay que considerar el monitoreo de la saturación de oxígeno. La cual a los 2 minutos en un recién nacido vamos a encontrarla aceptable como 60%, a los 3 minutos en un 70%, a los 4 minutos un 80%, a los 5 minutos 85% y ya a los 10 minutos nos debe dar una saturación de más de 92%. Ya cuando reevaluamos y vemos que el tórax no se mueve, es cuando hay que reposicionar la cabeza, considerar controlar la vía aérea con 2 personas, maniobras con AMBU, y si no mejora, hay que empezar a evaluar frecuencia cardíaca y movimientos del tórax, ya que si el tórax se está moviendo, pero la frecuencia cardíaca no es detectable o está por debajo de 60, es cuando vamos a iniciar compresiones y en realidad nos vamos a pasar más al algoritmo de reanimación neonatal, que pues no es el tema que nos compete hoy, pero digamos que sí hay que tener énfasis en esa delgada línea de cuando hay una pequeña dificultad respiratoria a cuando ya hay una dificultad respiratoria marcada y tenemos que pasar a un algoritmo de reanimación. Siguiente. Bueno, otro de los cuidados inmediatos de un recién nacido es el pinzamiento del cordón umbilical. Bueno, entonces el pinzamiento claramente siempre va a estar dirigido por el equipo de ginecología, pero siempre debe ser como un conjunto y un acuerdo con el equipo de pediatría también. Entonces, hay 4 tipos de pinzamiento del cordón umbilical, cada uno tiene unos tiempos y unas indicaciones específicas. Entonces, voy a hablarles primero del que la guía recomienda hacer, que usualmente es conocido como habitual, sin embargo, de pronto si ustedes leen la guía, ahí se les va a mencionar como un pinzamiento tardío. Entonces, no confundirlo con diferido, usan otra palabra, pero en realidad se están refiriendo al mismo tiempo, que es pinzar el cordón entre el segundo y tercer minuto después del nacimiento. Este pinzamiento tiene 3 indicaciones para realizarlo: la interrupción de la palpitación de las arterias umbilicales, la disminución de la ingurgitación de la vena umbilical y que tengamos una perfusión satisfactoria a la piel del recién nacido. La guía nos dice que está validado que esto disminuye la anemia en el recién nacido, sin embargo también aumenta la posibilidad de usar fototerapia en caso pues, de una ictericia fisiológica acentuada, pero es el que está recomendado, digamos que valorando escala de riesgos-beneficios. Los otros tipos de pinzamiento, tenemos el pinzamiento inmediato, pues como su nombre lo dice, se hace inmediatamente al nacer, tiene 2 indicaciones específicas: placenta previa y abrupción de placenta. Se hace con el fin de interrumpir la pérdida de sangre en el recién nacido, pues dadas estas 2 patologías, pues que son hemorragias del tercer trimestre. Tenemos el pinzamiento indicado para un recién nacido de madre con toxemia, o pues una preeclampsia o diabetes, con el fin de reducir el riesgo de poliglobulia. La segunda indicación es cuando hay isoinmunización materno-fetal, también para pues, disminuir transferencia de anticuerpos pues, de un o negativo o positivo, sobre todo si es un recién nacido que sea el segundo embarazo de una madre, que aquí ya tendríamos como riesgo de eritroblastosis fetal. Y la tercera indicación son madres con miastenia gravis para reducir el paso de anticuerpos. Esto lo vamos a realizar entre los 30 segundos a los 2 minutos posteriores al nacimiento. El cuarto tipo es el pinzamiento diferido, indicado cuando hay prolapso y o prosidencia de cordón, un parto en presentación pélvica y una ruptura prolongada de membranas, es decir, más de 12 horas, con el fin de rescatar bulimia, y este lo vamos a hacer después de los 3 minutos del nacimiento. Siguiente, Sebas, por favor. Bueno, aquí en cuanto a los métodos de ligadura, la guía en su recomendación 20A y 20B nos dice que no... Siempre se recomienda ligar el cordón umbilical para prevenir los sangrados, y esta ligadura debe ser con una técnica aséptica y fácil de utilizar, que pues ahorita vamos a comentar un poquito más de eso. Se recomienda como primera opción usar la ligadura de caucho. De pronto alcanzan a ver ahí la imagen, que es una liguita de caucho, generalmente viene con un hilo en el extremo distal, y va en una de las pinzas, con la que el ginecólogo le da la función del párpado, liga y después corta
el extremo de la madre con el extremo del feto. Es importante que esta siempre vaya pues en una parte proximal de la pinza para que el pediatra o el encargado de la ligadura del cordón del recién nacido lo vaya a realizar, pues tenga como un espacio suficiente, ya que hay cordones bastante ingurgitados o gruesos, entonces necesitamos como el espacio suficiente para que la liga pueda pasar desde la pinza hasta todo el cordón. La segunda es la pinza plástica. Pues esto es como un método, es fácil, es práctico, es abrir la pincita y cerrarla, de pronto es como un poquito más dispendioso por el tamaño. Y la tercera, que es un poquito la menos recomendada, que ya se usa muy poco, son las cintas umbilicales. Bueno, entonces, lo que les mencionaba sobre el clampeo del cordón umbilical y cuál va a ser el punto de la incisión. Entonces, si vemos en la primera imagen de la esquina superior izquierda, pues vamos a ver que esto es lo que hace pues generalmente el equipo de ginecología, y es poner una pinza de clampeo en el extremo de la madre, y se recomienda que haya la segunda pinza, que va a ser más cercana al extremo del neonato, haya 2 a 3 centímetros. En medio de esto es donde se va a hacer el punto de la incisión, y digamos que ya el equipo de pediatría se va a quedar con el extremo neonatal del cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos esto, y luego hay que proceder a una liga, hay que tener en cuenta pues los utensilios básicos que tenemos, que son el antibacterial o una solución aséptica, guantes estériles, el tipo de clamp que tengamos disponible, y pues las pinzas y tijeras estériles. Entonces, ya cuando tenemos, como podemos ver en la imagen del extremo de la esquina inferior derecha, el extremo donde vamos a ligar el cordón al muñón umbilical debe haber 2 a 3 centímetros de diferencia. Bueno. Siguiendo con el siguiente cuidado inmediato de la adaptación, vamos a tener la profilaxis oftálmica. Esta se va a usar con el fin de prevenir la conjuntivitis neonatal. Existe evidencia de que hay probabilidad de transmisión de gérmenes del introito materno durante el paso del neonato a través del canal del parto. Entonces, esta la podemos realizar tanto con eritromicina al 0.5%, con nitrato de plata al 1% o con povidona ayudada al 2.5%. Todas estas sustancias tienen la misma efectividad equivalente para oftalmia contra el gonococo. Sin embargo, la que está más recomendada según la evidencia que también nos recomienda la guía es la povidona ayudada al 2.5%, ya que a diferencia de las demás, esta sí muestra un mayor beneficio contra la oftalmia por clamidia trachomatis. En este caso se va a usar una gota en cada ojo. Bueno, el siguiente cuidado que vamos a realizar es la profilaxis con vitamina K. Entonces, esta se usa para evitar la aparición y la progresión de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, especialmente en su tipo temprano. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Es una coagulopatía adquirida que se da por deficiencia de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Estaríamos hablando del factor 10, 9, 2, 7 y de la proteína C y S, ¿verdad? Lo que hace es que como no tenemos estos factores, va a dar lugar a hemorragias principalmente gastrointestinales, cutáneas o nasales en el recién nacido. En las primeras 24 horas, cuando es el tipo temprano, ya que hay otros 2 tipos de enfermedad hemorrágica del recién nacido, que es la clásica, que es en los primeros 7 días, y la tardía, que es entre las 2 y las 12 semanas. Pero la profilaxis con vitamina K solo tiene evidencia en prevenir y reducir el riesgo de enfermedad hemorrágica recién nacido temprano. Bueno, entonces, ¿por qué no tienen vitamina K o por qué sus niveles están muy bajos? Porque, como nos mencionaba Sebastián, en cuanto a los cambios metabólicos de un feto o pues de un neonato, para que haya el desarrollo o la síntesis de la vitamina K es necesario que haya flora o microbiota intestinal, la cual el neonato aún no ha adquirido porque todavía no ha consumido lactancia materna. Entonces, este proceso se puede demorar entre 1 a 7 días. Es por eso que aplicamos la profilaxis. Entonces, se realiza con vitamina K intramuscular en recién nacidos a término y sanos, 1 miligramo. La ampolla de vitamina K viene de 1 miligramo, entonces es la dosis
perfecta, pero en recién nacidos pretérmino o con un peso menor a 1500 gramos, la dosis sí es de 0.5 miligramos. Entonces, esta mejora los índices bioquímicos del estado de la coagulación entre el día 1 y 7 posteriores a su aplicación. Y la aplicación vamos a tener que es en la cara anterolateral del muslo derecho a la lateral, que en el otro muslo vamos a aplicar una de las vacunas que ya mencionaremos adelante. Bueno, algo importante que creo que no les mencioné, y es que como venía hablando Sebastián antes de mi introducción, el contacto piel con piel es como el gol estándar. Entonces, todas estas profilaxis que yo les acabo de mencionar, incluyendo lo que vamos a hablar del examen físico, lo ideal es que se haga sin separar el neonato de la madre. Entonces, si se quiere ahí en la misma, pues en el mismo pecho, en la misma contacto piel con la madre, podemos ir haciendo perfectamente todas las evaluaciones. En cuanto al examen físico inmediato, es un examen físico que es breve, es inicial. Se recomienda realizarlo durante los primeros minutos de vida, idealmente los primeros 50 minutos, y pues durante el contacto piel a piel con la madre. Lo que el examen busca es la adecuada transición del recién nacido a la vía extrauterina y otros parámetros que ya les vamos a mencionar adelante. Ya digamos que antes de las 72 horas que se egreso posterior, haremos un examen físico más detallado, ¿verdad? Entonces, en el examen físico inmediato vamos a hacer un aseo general. Sin embargo, importante, no es necesario remover el verniz caseoso, que es esta capa blanquecina que cubre al recién nacido, ya que esto es una barrera que protege su piel y también ayuda a conservar el calor. Entonces, solo es una limpieza más que todo de las vías aéreas y la cara. El resto no hay ningún problema en dejarle esta sustancia. Y vestirlo adecuadamente. Sin embargo, si estamos haciendo un contacto piel con piel, lo único que debe tener el bebé pues es el pañal, el gorro, ya que la cabecita es por donde más, es la vía donde más fácil pierden temperatura los recién nacidos, y las medias se recomiendan. El examen físico general nos va a incluir la valoración antropométrica, el cálculo aproximado de la edad gestacional, que ya vamos a hablar de eso específicamente, un diagnóstico del sexo del examen genital, descartar dismorfismos y anomalías congénitas grandes, ¿sí? Síndromes, defectos del tubo neural, buscar signos de enfermedad o infección, sobre todo teniendo en cuenta pues antecedentes de madre, de pronto ver si tiene la piel meconio, si la temperatura es mayor de 38 grados centígrados, si está caliente, buscar signos de trauma, como hematomas, mirar si tiene de pronto cefalohematomas, caput succedaneum, fracturas de clavícula, alguna parálisis de miembros superiores por afectación del plejo braquial en cuanto a los partos que tienen complicaciones. Presencia de pulsos periféricos, que en los neonatos los vamos a evaluar braquiales y también los podemos evaluar femorales. Vamos a consignar si de pronto en este tiempo de la adaptación hubo presencia de micción o meconio. Y algo aquí que es un poquito controvertido es los métodos para verificar permeabilidad de coanas esofágica y rectal. Ya que antes se hacía con una misma sonda, se verificaba la permeabilidad pues, de coanas, de esófago y de recto. Sin embargo, la evidencia muestra que no es necesario, porque pues si las coanas están obstruidas, lo primero que va a presentar el recién nacido pues, es dificultad respiratoria. En cuanto a la permeabilidad esofágica, tampoco se recomienda hacer un sondeo, solo se hacen lavados gástricos en caso de aspiración de líquido amniótico o de demasiadas secreciones. Pero por lo demás, digamos que patologías obstructivas del esófago se van a valorar ya en el tiempo según la capacidad de deglución que tenga el recién nacido para la lactancia materna. Y en cuanto a la permeabilidad rectal, sí hay que ver el ano, sí hay que examinarlo, obviamente descartar que haya ano imperforado, sin embargo no es necesario comprobarlo mediante una introducción de sonda. Y cuando estamos haciendo todo ese examen físico, recuerden que estamos evaluando el Apgar al minuto, pues más o menos aquí ya tendrán que haber pasado 5 minutos, que es cuando tenemos que hacer la segunda valoración del Apgar. Entonces vamos a continuar valorando la vitalidad. Bueno, entonces aquí puse esto, les decía del examen físico, vamos a hacerlo siempre cefalocaudal, es un examen físico general. Entonces, si tenemos cabeza, vamos a ver las formas, que no haya braquicefalias, pejicefalias, vamos a verle
de pronto el pelo que generalmente se extiende por todo el cuerpo, que se denomina lanugo. Vamos a verle párpados, ojos, si no hay telorismo, vamos a verle cantos internos y externos, vamos a ver el límite o la medida de implantación en donde están las orejas, vamos a ver huesos nasales, vamos a ver labios, específicamente para que no hayan fisuras. También tenemos que examinar paladar, para que no hayan fisuras o hundimiento del paladar. Lengua, descartar que no haya macroglosia. El cuello, ver que haya buena movilidad. Claramente no va a haber un sostén, pero movilidad lateral para descartar tortícolis congénita. Entonces luego vamos bajando, miramos clavículas, ver que no haya deformidades, que los brazos no estén en una posición específica o que alguno de los dos no esté sin movimiento, que ahí sería cuando tengamos alguna patología del plexo braquial, como la parálisis de Ehlers o la parálisis de Kumke. Viendo los brazos, entonces también podemos ver aquí de una vez los pulsos periféricos con el pulso braquial. Vamos a ver manos, contar dedos tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores para descartar polidactilias o dactilias. Luego pasamos vamos a ver las pupilas, su tamaño, vamos a auscultar con el fonenoscopio frecuencia cardíaca, ventilación pulmonar simétrica, vamos a ver pared abdominal para descartar que no haya gastrosquisis o alguna hendidura de pared abdominal, vamos siempre a palpar tamaño de hígado y vaso, descartar hepato y esplenomegalia. Y luego ya bajando podemos tomar pulsos periféricos inguinales. Vamos a ver genitales. En caso de genitales femeninos, descartar que no haya sinequias, sinequias de los labios, o en el caso de genitales masculinos que no haya fimosis, parafimosis. Lo importante es que el escroto y los testículos a veces se pueden ver un poco dematizados, como un hidrocele reactivo, pero esto es normal de los recién nacidos, incluso se prolonga algunos meses de su vida. Vamos a ver muy bien la región perianal, ver el ano que esté perforado. Usualmente también puede que no haya una deposición específica, pero sí hay como una mancha del meconio, entonces eso nos va a ayudar también a verlo. Podemos evaluar caderas. Hay que evaluar también cómo es el tono o la flexibilidad de miembros superiores y miembros inferiores, si es activo, si está vigoroso, si hay flexión y extensión adecuada, o si por el contrario de pronto alguna de las extremidades está muy hipotónica en una sola posición. Ya en el prono, entonces vamos a ver el cuello, que no haya pliegues nucales, escápulas. Algo muy importante que hay que evaluar es columna vertebral, para ver que no haya ningún dismorfismo en la raquis, descartando sobre todo efectos del tubo neural, como los mielomeningoceles o los meningoceles. En la foto, por ejemplo, muchos recién nacidos suelen tener algunos hallazgos que son normales. Hay una mancha que a veces es hiperpigmentada en la región sacra, interglútea, que se llama la mancha mongólica. Es normal, pero lo que sí no es normal es cuando a veces aparecen lunares, pelos, huecos, hundimientos, que también nos puede hacer ver algún defecto del tubo neural que pues no se desarrolló completamente. Siguiente, Sebastián. Bueno, entonces en valoración antropométrica vamos a ver el peso, un peso normal de un recién nacido entre 2.500 y 3.800 a 4.000 gramos. En cuanto a la talla, un promedio de 50 centímetros, más o menos 4 centímetros. En perímetro cefálico vamos a tener un promedio de 35 centímetros, midiéndolo por encima de las cejas y en la parte más prominente del cráneo, es decir, en el occiput. Un promedio de 35 centímetros, más o menos 2.5. El perímetro torácico lo vamos a medir en la región intermamilar, un promedio de 33 centímetros, más o menos 2.5, o 2 centímetros mayor del perímetro cefálico. Y el perímetro abdominal lo vamos a medir por encima del muñón umbilical y tiene que dar una medida similar a la del perímetro torácico. Algo importante acá es que en los recién nacidos con bajo peso al nacer para la edad gestacional vamos a hablar sobre el índice pondoestatural o el índice de Roger, que es el cociente entre el peso al nacer en gramos sobre la talla en centímetros por 100.
Este resultado lo que nos hace ver es una clasificación. Entonces a ellos los vamos a clasificar en armónicos o simétricos cuando nos da entre 2.32 a 2.89 este índice, o en disarmónicos o simétricos cuando nos da menos de 2.32. ¿Para qué nos sirve eso? Entonces, cuando tenemos recién nacido con bajo peso para edad gestacional y que son armónicos o simétricos, tenemos que su peso, talla y perímetro cefálico se encuentran por debajo del percentil 10. Entonces, puede ser causa de niños genéticamente pequeños, como anomalías cromosómicas, síndromes de malformación congénita, infecciones intrauterinas tipo TORCH o VIH, o casos de desnutrición crónica materna, alcoholismo o tabaquismo materno. Lo que nos hace ver es que el crecimiento estuvo inhibido durante toda la gestación, diferente a cuando son disarmónicos asimétricos, que es menor a 2.32, donde la talla y el perímetro cefálico son normales, pero el peso es el único que está por debajo del percentil 10. Esto lo que nos hace ver es que la alteración en el peso ocurrió en el último trimestre de la gestación. Típicamente se ve en recién nacidos de madres toxémicas o pues que tuvieron preeclampsia o síndromes de eclampsia. Bueno, algo importante, no menciona en la guía que es necesario, pero en muchos casos, sobre todo en los recién nacidos que son pretérmino o donde no teníamos una gestación materna confiable, es el cálculo aproximado de la edad gestacional. Existen dos escalas que nos ayudan a valorar esto, que son el test de Ballard. Este es lo que nos va a evaluar, son parámetros de la madurez física y la madurez neuromuscular. Entonces, mira la piel, el lanugo, los pliegues plantares, las glándulas, la oreja, los genitales masculinos como femeninos. Y en su madurez neuromuscular nos va a hablar la postura, la ventana cuadrada o el ángulo que es la flexión de la muñeca, la flexión del hombro, el ángulo popliteo en flexión de la pierna, y los signos de la corbata es la flexión que haga un brazo desde su extremo hasta el otro, o el índice de talón-oreja en caso de flexión de pierna. Y tenemos el método de Capurro. Aquí nos evalúa son constantes somáticas, textura de la piel, pliegues plantares, forma de la oreja, forma del pezón, tamaño del tejido mamario y algunos ítems neurológicos que también nos evalúa el signo de la bufanda o el signo de la cabeza en gota, que es el grado de sustento encefálico que tengo recién nacido. Estas valoraciones o test se puntúan y según una escala, se da un aproximado a las semanas gestacionales, pero también nos sirve para hacer una gráfica que es conocida como la gráfica de Leo-Lubchenco, que es cuando podemos clasificar a un recién nacido como apropiado para edad gestacional, cuando está entre un percentil 10 y 90, grande para edad gestacional por encima del percentil 90 o pequeño para edad gestacional por debajo del percentil 10. Además de esto, para efectos prácticos podemos considerar el peso independiente de la edad gestacional. Entonces, recordar que los recién nacidos de bajo peso son los menores de 2.500 gramos, recién nacidos de muy bajo peso son menores de 1.500 gramos y peso extremadamente bajo al nacer son menores de 1.000 gramos, además considerando recién nacido macrosómico mayor de 4.000 gramos al nacer. Bueno, el siguiente ítem, ya cuando hemos valorado antropometría y todos los datos iniciales y específicos que necesitamos de un recién nacido, es la identificación. Entonces se usa con una manilla que debe ser material flexible, resistente al agua, pero que tampoco provoque heridas ni irritantes en la piel de un recién nacido. Va a contener el nombre de la madre, el documento de identificación de la misma, la fecha y la hora de nacimiento, en caso de que sean gemelos, el número del gemelo en orden por el que nació y el sexo. Listo. Entonces, estos serán los cuidados inmediatos del recién nacido, todo lo que hacemos en los primeros 50 minutos después del nacimiento y durante el contacto piel con piel, la mayoría de ellos. Luego vamos a hablar un poco de los cuidados inmediatos del neonato. Estos se van a hacer desde esos 50 minutos hasta las 72 horas, que es cuando generalmente se da alta a un recién nacido. Entonces, uno de estos es la lactancia materna. Se recomienda siempre iniciar la lactancia materna durante el contacto piel a piel, siempre y cuando la madre y el neonato estén en condiciones para hacerlo. Solo vamos a recomendar suspender o no iniciar la lactancia materna en 3 casos, que son
madres lactantes con medicamentos quimioterapéuticos, radioactivos, amidaronas, psicoactivos, radioisótopos o tetraciclinas, madres con infección por VIH, con sarampión, parotiditis, rubéola, tuberculosis o varicela, o cuando hay sospecha de galactosemia en el recién nacido. Por lo demás, no se considera suspender o no iniciar o retrasar la lactancia materna. Esto es importante para que siempre tengamos en cuenta la valoración del perfil infeccioso de la madre, considerando tanto VIH, VRL para sífilis y antígeno en superficie de hepatitis B. El segundo cuidado es la esquema de vacunación en el recién nacido, idealmente en las primeras 2 horas, que va a ser la aplicación de la BCG y la hepatitis B del recién nacido. Otra cosa que hay que verificar en el tiempo inmediato es la presencia de micción, que se debe dar en las primeras 6 a 12 horas, o de deposiciones, que se deben dar en 24 a 48 horas. Verificar el RH y el grupo sanguíneo del recién nacido, corroborar que en el pinzamiento del cordón se haya tomado la muestra para tamizajes neonatales de TSH, de enfermedades metabólicas, pues del grupo sanguíneo o alguna enfermedad infecciosa antecedentes maternos. Y el último cuidado del que vamos a hablar es la puericultura, que son como los signos de alarma y las medidas preventivas que vamos a dar a la madre en las primeras horas después del nacimiento, sobre todo técnicas de agarre para la lactancia materna y cuáles son los signos de alarma que debe tener en cuenta para llamar al equipo de pediatría, más que todo en la parte de patrón respiratorio y de coloración del neonato. Bueno, entonces aquí yo sí como ponerle la clasificación de IEP y riesgo al nacer, ya que la primera recomendación de la guía recién nacido sano es utilizar una historia clínica dirigida a la identificación de factores de riesgo del recién nacido, con el fin de identificar factores y antecedentes que permitan preparar el equipo y los insumos necesarios para la atención adecuada en sala de partos. Entonces, es importante y hoy es el escenario ideal conocer todos los antecedentes y factores de riesgo que pueda tener la madre o el curso del embarazo o el último periodo del parto, para estar preparados y saber cuáles cuidados, aparte de los rutinarios, van a necesitar ese recién nacido. Entonces, un recién nacido que el nacimiento fue vigoroso, con un llanto fuerte, una respiración normal, activo, con un peso de más de 2.500 o menos de 4.000, una gestacional mayor de 37 o menos de 42 y que no tiene ningún criterio de factor de riesgo, va a ser un recién nacido con bajo riesgo al nacer. Y en este vamos a aplicar todos los cuidados rutinarios que Sebastián y yo acabamos de mencionar. Siguiente. Ahora, vamos a clasificar como mediano riesgo al nacer a los recién nacidos que tengan un peso menor a 2.500 hasta 2.000 o entre 3.800 y 4.000 gramos, una gestacional temprana considerada entre 35 y 37 semanas o tardía más de 42 semanas, que haya requerido medidas de reanimación pero sin presión positiva ni masaje, solo estímulo aumentado, con alguna anomalía congénita mayor, que tengan incompatibilidad RH de grupo, madres menores de 20 años o con historial de ingesta de cigarrillo, psicoactivos, un antecedente materno de violencia o una madre que no tenga tamizaje para VIH o para sífilis. En este caso, lo diferente de los cuidados rutinarios que se le deben hacer al recién nacido es que tiene que tener una consulta por pediatría, un seguimiento durante 3 días. Además de eso, iniciar la lactancia materna en la primera media hora. Si es una madre sin tamizaje para VIH, idealmente realizar la prueba en el momento del nacimiento y si es positiva no la vamos a iniciar. Y no dar de alta hasta asegurar que el neonato reciba adecuadamente la lactancia materna. En el caso de los recién nacidos pretérminos o con bajo peso al nacer, hay una recomendación sobre dar hierro al cumplir 28 días e iniciar multivitamínicos y vitamina E. Sin embargo, aquí haciendo una aclaración, la guía, la vitamina E no se recomienda, salvo en recién nacidos que no puedan ser expuestos a la vitamina E o pues a la luz solar. Y en el caso del hierro, solo va a ser necesario en casos de madres que no tengan un estado nutricional adecuado y después de los 2 meses o de los 6 meses de una lactancia materna adecuada, si es que se pudo dar, ya que si necesito por alguna indicación específica fórmula láctea, el hierro sí no está indicado porque ya cumple los suplementos requeridos. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los
que van a tener un alto riesgo al nacer. Los menores de 2.000 o mayores de 4.000 gramos, una gestacional de pretérmino temprano, menor de 35 semanas, temperaturas axilares por debajo de 35.5 con hipotermia o mayores de 38 grados centígrados, dificultad respiratoria, algún signo de coriamnionitis, una ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas, que tenga alteraciones en su coloración como palidez, plétora, ictericia, antecedente de infección intrauterina como el síndrome de Torch o VIH, alguna anomalía congénita mayor, alguna lesión severa traumática debido al parto, o que haya requerido reanimación con ventilación positiva o masaje cardíaco, un puntaje de Apgar menor de 7 a los 5 minutos. En este caso, pues hay que hacer todas las medidas de estabilización y transporte refiera. Bueno, esto encaminado más a si no nos encontramos en un nivel de atención mayor de segundo. Claro que lo ideal siempre sería hacerlo así. En este caso hay que aumentar el favorecimiento del contacto piel a piel cuando las condiciones del madre y del neonato lo permitan para evitar la hipotermia. Son recién nacidos que tienen alto riesgo de hipoglicemia, entonces iniciar calostro lo antes posible si las condiciones están adecuadas. Cuando la ruptura prematura de membranas es mayor de 12 horas, se recomienda inicio de dosis de antibióticos según los signos clínicos maternos. Cuando son madres VIH positivas, no dar lactancia materna e iniciar la profilaxis antirretroviral en las primeras 6 horas y verificar el cumplimiento de los cuidados rutinarios, que son los que ya anteriormente les mencionamos. Bueno, entonces por aquí les dejamos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, de pronto pueden levantar la mano, escribirla en el chat, alguna recomendación, cosa por corregir, lo que nos quieran comentar.